Hola chicos, bienvenidos a clase. El día de hoy continuaremos nuestro curso de matemáticas financieras y nos corresponde hablar sobre el interés compuesto. Cuando nosotros hablamos del interés compuesto, hacemos referencia a la modalidad aplicada en la mayoría de transacciones financieras. Esta modalidad consiste en calcular un interés y sumar o añadir ese interés calculado al capital principal, y ese nuevo capital principal nos servirá para calcular el interés del siguiente periodo. Cuando hablamos del interés compuesto, básicamente hacemos referencia a dos clases: el interés compuesto discreto o el interés compuesto continuo. En este video hablaremos sobre el interés compuesto discreto y analizaremos las diferencias que existen con el interés simple. Para analizar esta diferencia, vamos a hacer una comparativa entre interés compuesto y el interés simple. Vamos a hacer un cálculo, ¿sí?, mediante el interés simple. En este escenario vamos a suponer que tenemos un capital de 1000 en un banco que nos paga el 10% anual por un periodo de 3 años. Si nosotros analizamos la gráfica, vamos a ver que el interés en cada uno de los periodos que dura la transacción es constante, es el mismo. Y vemos que se toma como base para calcular el interés el capital, y ese capital no varía en ninguno de los periodos. Ahora vamos a analizar el interés compuesto bajo el mismo escenario y vemos cómo los intereses cambian. Vemos que en el periodo 1 el interés es de 100, que resulta de calcular el interés del 10% del capital inicial, que era 1000. Para el segundo periodo, ese interés de 100 se suma al capital inicial, que en este caso nos queda 1100, y a esos 1100 le calculamos el interés del 10% y obtenemos los 110. Para el tercer periodo hacemos lo mismo. De los 1100 que teníamos, le sumamos el interés del periodo 2, los 110, y nos queda un nuevo capital de 1210. Y a esos 1210 le calculamos el interés del 10%, generándonos un interés en el periodo 3 de 121. Como vemos, la diferencia es notable. En el interés simple, el interés es constante, mientras que en el interés compuesto va variando. Una vez que analizamos esto, podemos entrar a las fórmulas del interés compuesto discreto. Básicamente tenemos dos: el monto, que ya conocemos por intuición, que es el capital más el interés, y está dado por esta fórmula, que nos dice que el monto es igual al capital por 1 más una tasa elevado a la n. Si buscamos el capital, simplemente tendríamos que despejar y obtendríamos que el capital es igual al monto dividido para 1 más una tasa elevado a la n, o la variación de esta fórmula, capital igual a monto por 1 más i elevado a la menos n. En este punto es necesario aclarar o hacer un énfasis en que la tasa, ¿sí?, la tasa de interés tiene que estar en la misma frecuencia que los periodos. Es decir, si tenemos una tasa mensual, los periodos deben estar expresados en meses. Si tenemos una tasa semestral, los periodos deben estar expresados en semestres. Si es anual, los periodos también anuales. ¿Qué pasaría si tenemos una tasa que supongamos es anual y tenemos periodos mensuales? Tenemos dos opciones. La primera es transformar a esta tasa, encontrar una tasa equivalente a la frecuencia de los periodos, o la opción 2, que es la más común, que es hacer que los periodos, ¿sí?, se igualen a la frecuencia de la tasa, que ya vamos a verlo en los ejercicios más adelante, cómo hacer esto. Una vez que conocemos las fórmulas base con las que vamos a trabajar, podemos pasar a la práctica. El primer ejercicio es que el señor X tiene $3,840 que ha ahorrado de su sueldo en el último año. Él sabe que no va a utilizar ese dinero, razón por la cual decide colocar sus ahorros en una póliza de acumulación en el banco de su preferencia por un periodo de 6 años. El banco le ofrece una tasa del 12% anual. ¿Cuánto recibirá el señor X al final de la transacción? Lo primero que tenemos que hacer siempre es tomar la tasa de interés, en este caso es el 12% anual, y dividirla para 100. Ese es el primer paso. Una vez que la dividimos para 100, tenemos ya la tasa. Lo que deberíamos hacer ahora es dividir a esa tasa para las capitalizaciones. En este caso la tasa es directa, es anual, por lo tanto queda hasta ahí. Una vez que tenemos
Analizada la tasa de interés, tenemos que verificar si los periodos están en la misma frecuencia. En este caso, los periodos son 6 años. Como vemos, la tasa es anual y los periodos están en años. Como están iguales, únicamente vamos a reemplazar en nuestra fórmula. En este caso nos dice que cuánto recibirá el señor X al final de la transacción. Nos pide la fórmula del monto. Tenemos la fórmula del monto y reemplazamos nuestros datos. Un capital de 3.840, una tasa del 12% anual y 6 periodos de 6 años. Por lo tanto, al reemplazar o calcular esa fórmula, tenemos que el monto que va a recibir es de $7.579.48. Vamos a un segundo ejemplo. Nos dice que Javier necesita $12.000 para emprender un pequeño negocio, así que solicita un préstamo. En el banco le informan que la tasa de interés fijada sería del 24% capitalizable trimestral. Javier considera que el préstamo lo podría cancelar en un periodo de 4 años. ¿Cuánto deberá pagar Javier por la totalidad del préstamo? El primer paso siempre es analizar la tasa. Tenemos un 24% capitalizable trimestral. Lo que hacemos es primero dividirla para 100. Obtenemos el punto 24. Y a ese punto 24 lo vamos a dividir para las capitalizaciones. En este caso es trimestral. Nos hacemos la pregunta, ¿cuántos trimestres hay en un año? Existen 4, por lo tanto, punto 24 para 4 es igual al 6% trimestral. Luego, tenemos que verificar que el periodo esté en la misma frecuencia. Vemos que el periodo está en años, son 4 años los que va a durar la transacción. Así que tenemos dos opciones. O a esta tasa trimestral buscamos una tasa equivalente anual, o a los años los llevamos para que concuerden con la tasa trimestral. Una opción que podemos hacer es esto. Sabemos que en un año existen 4 trimestres, por lo tanto 4 por la cantidad de años totales, 4, sería 16 trimestres. O la segunda opción es simplemente a los años transformarlos a meses, ¿sí? Y dividirlo para un trimestre, sabiendo que un trimestre se agrupa en 3 meses, por lo tanto, 4 años es lo mismo que 48 meses y dividido para 3 nos queda 16 trimestres. Una vez que vemos que la tasa es trimestral y el periodo en trimestres están iguales, podemos reemplazar en la fórmula. En este caso, nos pide igual que calculemos el monto. Ubicamos la fórmula del monto y reemplazamos los datos. Un capital de 12.000, una tasa del 6% trimestral y 16 trimestres. Obtenemos un monto total de $30.484.22. Ahora, analizaremos el ejercicio 3, donde nos dice que Andrés necesita ahorrar $11.500 para la carrera universitaria de su hijo, misma que comenzará en 3 años y medio. Actualmente, una administradora de fondos le ofrece una tasa del 16% capitalizable semestralmente en caso de abrir ahora una póliza a plazo fijo. Si Andrés decide tomar la póliza, ¿con cuánto deberá abrir la misma para reunir el monto deseado? El procedimiento es el mismo. Analizaremos primero la tasa. Vemos que es un 16% capitalizable semestral, la dividimos para 100 y obtenemos punto 16. Y a ese punto 16 lo vamos a dividir para las capitalizaciones. En este caso es semestral. Nos hacemos la pregunta, ¿cuántos semestres existen en un año? Sabemos que existen 2, por lo tanto, punto 16 para 2 es igual al 8% semestral. Ahora verificamos que los periodos se encuentran en la misma frecuencia. Tenemos 3 años y medio. Vemos que está en años y la tasa está semestral. Repito, lo primero o una de las opciones que podemos hacer es a esa tasa semestral buscarle una tasa equivalente anual para reemplazar los datos. O la segunda opción es a los periodos acoplarle a la tasa semestral. En este caso vamos a acoplar los periodos a la tasa semestral. Por lo tanto, ¿qué sabemos? Sabemos que en un año existen 2 bimestres. ¿Sí? Existen 2 bimestres. Y lo vamos a multiplicar por el total del periodo, en este caso 3 años y medio, lo expresamos como 3.5. Eso nos indica que es igual a 7 semestres. O la segunda opción es a esos 3 años y medio llevarlos a meses, transformarlos a meses. Sabemos que en 3 años y medio es lo mismo que 42 meses.
y lo vamos a dividir para un semestre, sabiendo que un semestre reúne a 6 meses. Por lo tanto, 42 para 6 nos queda igual a 7 semestres. Ambas opciones nos dan la misma respuesta. Con esto podemos reemplazar los datos. En este caso nos está pidiendo que con cuánto deberá abrir la póliza para reunir el monto deseado, por lo tanto nos pide el capital. Utilizaremos la fórmula del capital. Si reemplazamos los datos, vemos que el monto de 11.500 lo multiplicamos por 1 más la tasa del 8% semestral y lo elevamos a la menos 7, porque son 7 semestres. Al operar, nos queda un capital de 6.710,14. ¿Cómo lo interpretamos? Pues decimos que para que Andrés logre reunir los $11.500 para la carrera universitaria de su hijo, necesita abrir ahora una póliza de acumulación con $6.710,14. Perfecto. Vamos al ejercicio número 4. En el ejercicio 4 nos dice que usted desea comprar un vehículo que tenga un valor máximo de $28.000. No dispone actualmente de ese dinero, pero sabe que las instituciones financieras fijan un interés a largo plazo del 24% capitalizable bimestral. Si usted está dispuesto a esperar un plazo de 18 meses para adquirir su vehículo, ¿cuánto deberá depositar hoy en el banco para alcanzar los $28.000? El primer paso es analizar a la tasa, 24% capitalizable bimestral, dividirla para 100, siempre. Tenemos un punto 24 y a ese punto 24 dividirla para las capitalizaciones. Al ser bimestral nos hacemos la pregunta, ¿cuántos bimestres hay en un año? Sabemos que existen 6, por lo tanto, punto 24 para 6 es igual al 4% bimestral. Lo segundo es verificar que los periodos se encuentran en la misma frecuencia que la tasa. En este caso vemos que son 18 meses. La tasa es bimestral, los periodos son en meses. Repito, la primera opción que podríamos hacer, o una de las opciones, es transformar esa tasa bimestral, buscar una tasa equivalente mensual para que concuerde con los periodos, o a los periodos hacerlos que concuerden con la tasa. En este caso vamos a hacer que los periodos concuerden con la tasa. Tenemos dos opciones. La primera es decir 18 meses, dividirlo para un bimestre. Sabemos que un bimestre agrupa 2 meses, por lo tanto 18 meses para 2 nos queda 9 bimestres. O la segunda es llevar esos meses, expresarlos en años, que serían 1.5 años. Y sabemos que en un año existen 6 bimestres, por lo tanto 6 bimestres que existen en un año por 1.5 es igual a 9 bimestres. Una vez que tenemos igualada la tasa con los periodos, podemos aplicar la fórmula. En este caso nos dice que cuánto deberá depositar hoy. Al decirnos esa palabra clave hoy, sabemos que nos pide calcular el capital. Escribimos la fórmula y reemplazamos los datos. En este caso el monto es de 28.000, la tasa es del 4% bimestral y la elevamos a la menos 9 por ser 9 bimestres. Al operar obtenemos un capital de 19.672,43. Esto quiere decir que para que usted pueda comprar un vehículo de un valor de $28.000, en 18 meses usted tiene que ahorrar, tiene que abrir ahora una cuenta, ¿sí?, de $19.672,43. Perfecto. Esto básicamente es el interés compuesto. Todos los ejercicios se los debe resolver de la misma manera, pero tenemos unos ejercicios para que los practiquen en casa o para repasar. Tenemos únicamente 2 ejercicios, así que si desean pueden enviarme sus respuestas, dejármelo en la caja de comentarios o pedirme las respuestas y yo les publicaré oportunamente en este video. Espero que el video les haya servido y los espero en el próximo video donde hablaremos del interés compuesto continuo. No olviden, si tienen alguna sugerencia o comentario, dejarlo en la caja, o si tienen alguna pregunta relacionada a un tema de matemáticas financieras, finanzas, estadística o Excel, pueden dejarlo que yo estaré gustoso de ayudarlos. Así que nos vemos en la siguiente clase, chicos. Adiós.